humano ha demostrado una capacidad extraordinaria para confrontar la adversidad y superar conflictos y angustias aparentemente inconsolables. Aunque no todas las personas son capaces de reaccionar igual frente al dolor, como vamos a ver hoy, todos podemos aprender a desarrollar una personalidad resiliente. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Sobre la personalidad resiliente vamos a hablar hoy con Lidia Martín Torralba. Ella es psicóloga y autora del libro La personalidad resiliente. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o nuestro Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te ayuda a ti a confrontar y superar el dolor? Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista. Muy bienvenida, Lidia. Gracias. Gracias por apartar este tiempo para estar aquí y hablar acerca de este libro. Has publicado este libro, La personalidad resiliente, y nos gustaría saber acerca de lo que significa. En primer lugar, ¿qué es ese término resiliente? ¿De dónde viene? Como palabra es rara, ya para empezar. Pero suena como mínimo a resistente. Probablemente es uno de los conceptos que más se aproxima a resistente. Lo que pasa es que tiene un plus, que es el que normalmente creo que es importante explicar, ¿no? La resiliencia, en principio, es un concepto que viene de la física. Cuando se habla de la capacidad que tiene un material para volver a su estado original después de haber estado sometido a presión, se dice que es resiliente. En el caso de las personas sería algo parecido. Es decir, cuando una persona está sometida a la presión del dolor o de la circunstancia adversa que sea y tiene la capacidad no solamente de resistirlo, que sería como equipararse y sobrevivir, sino que además crece en la dificultad, ahí estaríamos hablando de resiliencia. ¿Y nacemos o nos hacemos resilientes? Esa es la eterna pregunta. Yo estoy bien consciente, y creo que la mayoría también, de que hay personas que nos admiran por su aparente capacidad natural para enfrentar la adversidad y hacerlo bien. Yo qué sé, pensamos aquí en nuestro país, por ejemplo, en personas como Irene Villa, por poner un caso que conocemos todos, y sorprende, ¿no?, verla en el paso de los años, como no solamente pues, ha resistido, sino que ha crecido, ha evolucionado, sirve de motivación a otros y bueno, otros tantos que atraviesan el dolor con esa capacidad. Hay personas que tienen ese don natural, quizá, para tomar las mejores decisiones en los momentos más críticos, ¿no? Pero también es verdad que ninguna persona es resiliente al 100%, es decir, tiene que seguir en el aprendizaje y por tanto da igual de 0 a 100 donde estemos cada uno en cuanto a resiliencia, siempre hay cosas que podemos aprender, así que probablemente hay una cierta inclinación natural, otros no la tenemos tan evidente, pero en todos existe esa posibilidad de aprendizaje, de ir acercándonos más a lo que puede ser una mejor resiliencia. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese aprendizaje, pero pensando en la personalidad resiliente, ¿cuáles son los elementos que configuran esta personalidad? Sí, al hablar de personalidad hablamos de un perfil. Y un perfil normalmente es un conjunto de rasgos. Entonces la resiliencia no es un único rasgo, sino que es un conjunto. Yo lo suelo explicar más bien como un paraguas que se compone de una serie de varillas y bajo ese paraguas hay amparadas un montón de elementos que configuran ese perfil complejo de personalidad, ¿no? Ahí estaríamos hablando de muchísimas cosas que contribuyen al crecimiento, pues desde la capacidad de como decimos aquí en España, coger el toro por los cuernos, ¿no?, enfrentar la situación tal cual viene, la capacidad de tomar decisiones, el ser optimistas no de manera tontorrona, sino de una forma inteligente, el saber relacionarse, es decir, todos esos son elementos que juntos configuran el que la personalidad, en definitiva, sea resiliente. Ajá. Y mencionas que algunos de esos elementos ya los traemos de fábrica, ¿no? Sí. Pero que los desconocemos, no sabemos que están ahí. ¿Cómo podemos aprender que están ahí y descubrirlos y potenciarlos? En los últimos años se ha dado como un énfasis muy claro a todo lo que tiene que ver con la introspección, se habla mucho de mindfulness, por ejemplo, pues son estrategias psicológicas que tienen mucho que ver con el mirar hacia adentro y encontrarse. Yo soy un poco más escéptica quizá y creo que muchas veces, por lo menos en lo que tiene que ver con la resiliencia, la gran escuela es la dificultad. Es decir, uno puede, a través de su introspección, probablemente tener una noción de cuáles son sus rasgos de personalidad. Uno puede decir, bueno, quizá yo creo que si me hubiera sometido a esta situación actuaría de esta manera o actuaría de esta otra, pero uno no es sino hasta que llega a la situación real que comprueba verdaderamente cómo reaccionaría, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de lo que tienes, de lo que te sobra y de lo que te falta probablemente, ¿no? Y ahí es donde puedes empezar a hacer ajustes.
Yo creo que es como todo. Uno, ¿cómo sabe sus habilidades? Pues las sabe poniéndose en marcha, viendo en qué cosas es bueno, en qué cosas es mejor y en qué cosas no es tan bueno. ¿Cómo sabemos qué habilidades tenemos frente a la dificultad? Pues tantas veces enfrentándonos a ella. Y la mayoría de ocasiones pues tenemos que reconocer todos que en algún momento nos encontramos con ellas. Claro, y que además no hay más remedio, ¿no? A lo largo de la vida todos vamos a sufrir momentos de dificultad y vamos a tener que recurrir a esas herramientas, ¿no? que tú mencionas en tu libro, ¿no? Sí, hay un proverbio árabe por ahí que dice que no hay árbol que no zarande el viento. Claro. Y es cierto, en este sentido, efectivamente, pues si no te has encontrado todavía con dificultad, agárrate porque probablemente se aproximan curvas. Si ya te has encontrado con ello, pues esa es la gran escuela, sin duda. Afirmas en tu libro, hay una frase que me gusta: nadie está sentenciado a sucumbir ante la dificultad. ¿Qué te ha llevado a ese convencimiento, esa afirmación tan categórica? Nadie. Sí. Yo me atrevería a decir que dos cosas principalmente. Evidentemente, como todo el mundo, yo también tengo mis dificultades y me he tenido que enfrentar a ellas, ¿no? Y ahí siempre te encuentras con una disyuntiva, y es que puedes no hacer nada o puedes hacer algo. Entonces, en el momento que tienes dos opciones, no estás sentenciado a una de ellas, siempre tienes otra. Probablemente esa otra quizá no es la más fácil, no es la más evidente, no es la de camino más corto, probablemente sea la de mayor resistencia, pero no estamos sentenciados. O sea, a mí me da cierta lástima cuando escucho a veces a pacientes, por ejemplo, que esa es la otra vía que me ha llevado a la misma conclusión, ¿no? Cuando escuchas a persona en consulta que te dice, pues es que no podía hacer otra cosa. Y puede haber ciertas ocasiones en las que eso sea verdad, pero son las mínimas. En la mayoría de ocasiones sí podemos hacer otras cosas. Incluso cuando no se puede hacer nada, uno puede decidir cómo va a interpretar esa realidad, cómo se la va a tomar, qué decisiones va a tomar respecto a cómo va a manejarse en los días en los que está enfrentando esa situación, ¿no? Entonces ya no solamente lo que podemos hacer operativamente, tiene que ver con cómo lo vamos a sentir, con cómo lo vamos a pensar, con cómo nos vamos a proyectar. Uno puede ser víctima de las circunstancias, pero puede decidir no vivir como víctima. Claro. Y eso es una decisión, en todo caso. Al final, la resiliencia, de una u otra manera, tiene que ver con decisiones personales. Pensando en la resiliencia, me viene a la mente la figura bíblica de Job, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este personaje pensando en la resiliencia? Job era un resiliente natural. Lo que pasa es que a poco que uno se aproxima a la figura de Job se da cuenta de que el resiliente natural no está exento de sufrimiento. Es decir, Job había llevado una vida pues, aparentemente fácil, con todos los beneficios que le daba su riqueza, una familia grande de la que él disfrutaba y bueno, muchas otras cosas. Lo pierde todo, pierde incluso su salud, se encuentra llevado al extremo por su mujer, llevado al extremo por sus amigos. Y él decide, por eso volvemos otra vez al elemento de decisión, ¿no? Decide enfrentar lo que le está sucediendo, tiene una especie de contencioso con Dios en el que le pregunta muchas cosas, él quiere pelear aquello de alguna manera, quiere entender, no quiere resignarse y echarse a morir simplemente. Y en ese sentido hay resiliencia. Me interesa mucho el enfatizar esto, ¿no? de que la resiliencia no está exenta de dolor. No es que a la persona le da igual, el resiliente no es un superhombre, una supermujer a la que todo le resbala, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que dentro del dolor decide que hay algo más, que tiene que buscar propósito, tiene que buscar explicaciones, tiene que conocer lo que está sucediendo allí. Y entonces es como que reniega de alguna manera de abandonarse y morir, ¿no? Entonces, Job ahí es un elemento de referencia. Tengo que decir que evidentemente este libro no es un libro religioso, ¿no? Es un libro técnico sobre la resiliencia, pero también, como hemos hablado, ¿no? Hay un elemento de espiritualidad ahí que forma parte de los elementos que nos ayudan y que nos pueden, digamos, hacer más resilientes o fortalecer la resiliencia, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? También, ¿qué puede aportar la fe en Jesús a la persona para que sea resiliente? Sí. A muchos les puede sorprender que se haga un enfoque desde la espiritualidad en un libro pues, académico, ¿no? La verdad es que desde lo secular cada vez hay menos dudas, porque así nos hablan los estudios, nada dudosos, nada relacionables con lo religioso, cada vez más en la línea de que las personas que son capaces de encontrar propósito en el sufrimiento son capaces de atravesarlo de una manera mucho mejor, de una manera, pues a la larga, mucho más saludable, ¿no?
Entonces, por ejemplo, psicólogos tan punteros en la línea de la psicología positiva de nuestro mundo, pues como Seligman, por ejemplo, dentro de lo que él considera fortalezas psicológicas, él mismo habla de espiritualidad, ¿no? Yo creo que la espiritualidad en la resiliencia es un plus al que ni siquiera el resiliente natural accede si no es acercándose a esa trascendencia, ¿no? Hemos dicho que hay resilientes naturales, hemos dicho que se puede entrenar la resiliencia, pero cuando la persona además es capaz de trascender eso, es capaz de buscar propósito en su sufrimiento, es capaz además de encontrar un referente, que en el caso de Jesús, para los que somos cristianos, es el referente de sufrimiento probablemente más increíble, porque es una persona que se acerca a nosotros no teniendo por qué hacerlo y sin embargo se mimetiza con el ser humano, siendo un ser humano absolutamente perfecto y llevando su sufrimiento hasta el extremo máximo, pero porque había un propósito, es decir, no es un mártir en el sentido que entendemos la idea de mártir. Es un salvador, es algo distinto, ¿no? Entonces, ahí es donde verdaderamente la dificultad podemos llegar incluso al punto que digamos, me ha merecido la pena enfrentarme a ella, me ha merecido la pena pasar por aquí, porque nos toca reconocer que finalmente es donde más crecemos. Así que yo creo que hay un extra que aporta la fe y la espiritualidad, y particularmente en la figura de Jesús. Sí, viene a mi mente la frase de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para aquellos que confiamos en Él, evidentemente, Él aporta muchísimo, ¿no?, para fortalecer esa personalidad. Bueno, pues animamos a nuestra audiencia a que consiga el libro y a que trabaje la personalidad resiliente, porque, como hemos dicho, a todos nos toca algún momento en la vida en que lo vamos a necesitar. Muchas gracias, Lidia, a vosotros, por compartir este tiempo con nosotros. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas regalamos este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, es 91-743-4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión estamos sorteando este libro, La personalidad resiliente, de Lidia Martín Torralba, nuestra entrevistada de hoy, el libro del que hemos hablado en esta mañana. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos, que te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.